¿Realmente estás listo para un proceso de sanación? ¿Quieres saber de qué se trata este camino y qué es lo que deberías tener en cuenta desde el principio para que no falles y para que no tengas más adelante o con tanta frecuencia esa sensación de que avanzas un paso y retrocedes dos? Acompáñame. Hola amigos, yo soy Mile. Hoy vamos a averiguar si estás listo o no para iniciar un proceso de sanación, o si lo has iniciado, qué deberías tener en cuenta siempre para ir siendo consciente de tus avances, aunque sean mínimos. Primero, un proceso de sanación es un proceso de autosanación. Estamos acostumbrados hasta ahora a creer que son otras personas las que nos sanan o nos curan. Hemos dejado hasta ahora nuestra sanación en manos de otras personas, llámense médicos, terapeutas, sanadores, chamanes, brujos, magos, etc. Pero estamos en el inicio de una nueva era, una era en la que estamos recordando con más facilidad, entre comillas, quiénes realmente somos. Estamos en el proceso de recordar que todos tenemos el poder de sanarnos. Porque ¿en qué consiste el proceso de sanación? Tomar conciencia de qué o quiénes realmente somos e ir transmutando todas esa identidad, ¿no? a la que se está aferrando nuestro ego a lo largo de generaciones y a lo largo de vidas tras vidas. Nos hemos creado, nos hemos generado y nos hemos apegado a una identidad que es nuestro ego. Y el proceso de sanación consiste en ir desmantelando ese ego, irnos conociendo, reconociendo, ir recordando que no somos nuestro ego, no somos ningún aspecto de esa identidad que nos creamos y a la que tanto nos aferramos. Entonces, primero, todo proceso de sanación es un proceso de autosanación que implica tomar responsabilidad de ese proceso, no responsabilizar a nadie más. Las otras personas están allí para ayudarte, para darte un impulso, para ayudarte a ver cosas que quizá tú no estás viendo porque estás metido allí, ¿no? En tu mundo, en tu realidad, en tu identidad, en tu problema, y la otra persona desde la distancia te puede dar otra perspectiva. Pero es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, mi proceso de sanación. Si yo no estoy dispuesta a asumir responsabilidad por mi estado, el estado de todos mis cuerpos, mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional, mi cuerpo mental, mi cuerpo espiritual, etc. Todos los cuerpos que tú quieras desde tu perspectiva, que existan desde tu perspectiva, si no estoy dispuesta a asumir responsabilidad, ese proceso de sanación va a fracasar. Y ese es el segundo punto que hay que tener en cuenta. Es necesario asumir responsabilidad por nuestro estado, nuestra salud física, pero también por todos esos otros cuerpos. Tercero, debes estar consciente además de que tu ego siempre va a estar allí interfiriendo. Tu ego has estado manteniéndolo, soportándolo, aferrándote a esa identidad que ha creado tu ego y que es tu ego mismo, y va a persistir, va a insistir en sus creencias, en las creencias que lo soportan y en los juicios que emite para soportar su identidad y su visión de la realidad del mundo y su visión de ti mismo, de qué es lo que te pasa. Así que vas a tener que empezar a observarte a ti mismo, observar a tu propio ego. Estamos acostumbrados a ver a los demás y a veces creemos que los conocemos mejor que ellos mismos, que los vemos con total claridad, pero no nos vemos a nosotros mismos. Y muchas veces no estamos dispuestos, porque nuestro propio ego interfiere, él no está dispuesto a verse a sí mismo
por supuesto no está dispuesto a cuestionarse ni sus creencias, ni sus juicios, ni su perspectiva de sí mismo y de la realidad que está creando a partir de esas creencias y juicios. Así que necesitas estar dispuesto a cuestionar y a ver desde una distancia prudente a tu propio ego. Cuarto, para poder verte a ti mismo, para poder ver a tu propio ego, a tus propias creencias, a tus propios juicios, que son lo que están soportando tu realidad, inclusive o aún más esa realidad de bloqueos, de conflictos, de traumas, de problemas por resolver. Necesitas tomar distancia. La toma de distancia, dependiendo de dónde estás, ¿Quién toma esa distancia? Si es tu propio ego tratando de verse a sí mismo, o si es tu ser esencial o tu conciencia con como ese fractal de la divinidad que eres, viendo al ego con el que ha compartido por vidas y vidas. Dependiendo de quién está mirándose a sí mismo desde la distancia, va a ser tu proceso y tus resultados, pero sobre todo vas a tener la percepción de que tu experiencia es exitosa o no, de que estás haciendo avances o no. Cuando lo estás haciendo desde el ego, siempre vas a estar juzgando como mínimos o poco importantes o nulos tus avances. Siempre vas a estar obsesionado con un resultado, con los resultados en general. Siempre vas a estar pensando en el tiempo o te quedas estancado en el pasado, ¿no? Sufriendo y lamentándote, llorando por las heridas que tu ego cree que te han infligido otros, por el sufrimiento que crees que debes llevar, que traes de otras vidas o del transgeneracional, y tu ego cree que eso es así y que eso no tiene solución, por ejemplo. O si no, te obsesionas con el futuro, te obsesionas con la idea de tener como una fecha límite para sanarlo todo, y si no lo logras, entonces fracasas. O te obsesionas con un resultado hacia el futuro y enfocas tu proceso de sanación hacia el logro de ese objetivo y no te das cuenta que estos son puras demandas del ego. Cuando estás desde tu ser esencial, tú fluyes con el proceso. Esa toma de distancia, sabes que no la estás haciendo desde afuera, como lo haría el ego, lo pretendería el ego. Lo estás haciendo realmente desde adentro. ¿Sí? Porque es un proceso de interiorización, de introspección, no para autolamentarse, no para autocompadecerse negativamente, no para lamerse las heridas y dejarlas tal cual, sino para ver las cosas tal y como son. Cuando estás desde tu ser esencial, esa toma de distancia la percibes como una toma de distancia desde el interior. Estás yendo más y más profundo hacia el interior, entre comillas, de ti mismo, hacia quién realmente eres. Estás recordando y te estás permitiendo ver toda la estructura que ha creado el ego. Y estás tomando conciencia de sus estrategias, de sus trucos, de sus juegos. Deja de mirar hacia afuera. Toma conciencia de la tendencia de tu ego, porque esto no lo hace tu ser esencial, de siempre estar mirando hacia afuera, buscando culpables de tus heridas hacia afuera, siendo más consciente de las heridas de los demás, juzgando a los demás por su proceso, juzgando a los demás por lo que crees que no hacen y que tú harías de forma diferente, y tu ego siempre va a tender a juzgar que tú lo harías mejor, que tú lo harías de esta forma y esto es lo correcto. Creer que sabes cómo es esta persona por dentro al 100% y que sabes al 100% qué es lo que debe hacer. Uno puede tener alguna opinión, uno puede a veces tener incluso un poquito más de claridad que la misma persona, por eso de que cuando uno está viéndose a sí mismo está tan metido en su mundo, en su visión de sí mismo, que no tiene la distancia adecuada para ver las cosas con más claridad. A veces las otras personas sí la tienen, pero eso no implica que las otras personas o que tú, ¿no? En tu propio proceso
que estás viéndote en relación con otras personas de tu presente, de tu pasado, no quiere decir que tu proceso se debe enfocar en lo que ellos, solamente en lo que ellos hicieron y sobre todo en lo que te hicieron o lo que te siguen haciendo, porque eso es mirar hacia afuera. Si tu proceso se enfoca en mirar solamente hacia afuera, en seguir proyectando culpas, en seguir juzgando a los demás, en seguir esperando que ellos cambien, esperando que ellos actúen de forma diferente, no estás realmente en un proceso de sanación. Estás dando vueltas en círculo, magnificando tu ego. A tu ego le encanta tener la razón. Si hay algo que le fascina al ego, es demostrar a toda costa que tiene la razón. Y para eso se va a buscar estrategias, se va a estar justificando por todo lo que hace o no hace, por todo lo que dice o no dice, por todo lo que piensa o no piensa, por todo lo que siente o no siente. El ego siempre va a buscar justificaciones para sí mismo y va a tratar de convencer a los demás de que lo que hace, piensa, dice y siente es lo correcto y que los demás son los equivocados. ¿Por qué? Porque al ego le encanta demostrar que tiene la razón. Le encanta enrolarse en batallas, muchas veces bizantinas, inútiles, circulares, que no llevan a ningún lado, tratando de demostrarle a la otra persona que ella o él están equivocados y que el único punto de vista posible, real y verdadero es el propio. Y resulta que la otra persona lo más posible es que esté en la misma posición. Entonces se vuelve una lucha de egos que no lleva a ningún lado. Crea o magnifica más heridas, conflictos, bloqueos. Así que necesitas estar consciente de que al ego le fascina tener la razón y demostrarlo a toda costa. Y para eso va a buscarse todas las justificaciones posibles, todas las estrategias, incluidas las de victimizarse, las de restregarle a la otra persona que también la conoce. Cuanto mejor conoce a la otra persona que ella a sí misma, le va a estar restregando los errores a la otra persona, pero va a ser incapaz de ver sus propios errores, de admitir sus propios errores, sus equivocaciones, su vulnerabilidad, su fragilidad. El hecho de que todos somos susceptibles de equivocarnos, de que todos somos hasta cierto punto imperfectos, perfectos en nuestra imperfección. El ego no va a admitir tan fácilmente lo que él hace, lo que él piensa, lo que él siente, lo que él dice, cuando se trata de que lo que piensa, siente, hace o dice tiene efectos en los demás. No, al ego lo que le interesa es demostrarle a la otra persona cómo lo que la otra persona hace, dice, piensa, siente, intenciona, le afecta a él, cómo le hace daño o cómo le produce dicha o desdicha. Él está siempre pendiente de los efectos de lo que la otra persona hace, dice o siente sobre él, sobre el ego. Pero difícilmente va a admitir esto de vuelta, ¿no? No está dispuesto el ego nunca a admitir que lo que él piensa, siente, dice, hace e intenciona también tiene efectos en los demás. Y esto va a tener consecuencias a la hora de tomar responsabilidad, porque al ego no le gusta, va a evitar a toda costa asumir responsabilidades, porque lo va a proyectar en las otras personas. Va a culpar a la otra persona, le va a decir que la otra persona se lo buscó. E independientemente de que en algunas ocasiones esto es así, porque en una relación entre dos personas o dos partes o más, pues todas están interactuando y todas tienen parte, ¿no? En ese asunto. Pero si nos quedamos con los egos de cada uno, con la visión, la perspectiva y las estrategias de cada ego, por eso es que las situaciones escalan a cosas más graves, incluso a guerras, ¿no? De los asuntos más pequeños por la ceguera y por la terquedad del ego.
de no asumir responsabilidad, de no ponerse en el lugar del otro, de querer demostrar que tiene la razón. Van escalando esos problemas, esos bloqueos, esos conflictos internos y externos, esos traumas internos y externos. Ya te lo mencioné allí anteriormente. Necesitas aprender a ponerte en el lugar del otro. Necesitas estar dispuesto. El ego va a tener una resistencia a esto. Porque como le gusta demostrar que él tiene la razón, que su punto de vista es el único y el verdadero, que el otro está equivocado, le encanta proyectar culpas y juicios y le fascina creerse como el sabio, el que puede ver, el que tiene clarividencia para saber qué es lo que está pensando y sintiendo la otra persona, cuál es su intención hacia él, hacia el ego. Y como tiene esta resistencia a verse a sí mismo y sobre todo a cuestionarse sus motivos, sus intenciones, el origen de lo que piensa, lo que dice, lo que siente, pues va a resistirse siempre a ver desde la perspectiva del otro. O se le va a hacer muy difícil y va a crear también para esto estrategias y disculpas y justificaciones para no hacerlo. En el intento de demostrar su razón y demostrar que es el otro el que debe cambiar, el que debe admitir que se equivocó, el que debe pedir perdón, etc. Ponerse en el lugar del otro, ver desde la perspectiva del otro, abrirse a diferentes perspectivas, ver con distintos lentes, ver desde distintas distancias. Es algo a lo que se resiste el ego de una o de otra forma. Así que sé consciente de esto, porque cuanta más resistencia tengas a ver desde distintas perspectivas, a ver desde la perspectiva del otro, aunque te choque, aunque no te guste, aunque creas que no tiene la razón, estás interfiriendo tú misma en tu proceso de sanación. Ese proceso de sanación o algún aspecto de ese proceso va a tender a fracasar. Necesita ser consciente de que si al ego le fastidia, tiene esta resistencia a mirarse, a cuestionarse sus creencias, sus juicios, que son la base desde donde está creando la realidad que está creando. Vas a tener que ser consciente de esto, pero además también vas a tener que empezar a tomar decisiones al respecto. Vas a tener que retomar tu poder, vas a tener que averiguar por ti mismo en tu propia experiencia desde el reconocimiento de esos aspectos, esas cualidades de tu ego en tu propia identidad, en tu propia vida, en tu propia experiencia. Vas a tener que encontrar tú la forma de conectar con eso otro que realmente eres, que no es tu ego. Casi no hay una palabra exacta, no hay una forma exacta de describir eso que eres, ¿no? Que algunos le llaman alma, otros le llaman espíritu, otros le llaman conciencia, ser esencial, etc. Como sea que lo llamemos. Si yo no soy mi ego, entonces ¿qué soy? De eso es el proceso de sanación, de la toma de conciencia de que no soy mi ego. Si no soy mi ego, entonces ¿quién soy? Y me abro a esta pregunta y me abro a verlo a través de la propia experiencia, mientras voy caminando. Quizá nadie me va a venir a decir literalmente quién soy, a qué he venido, cuál es mi propósito, qué o quién soy si no soy mi ego, si no soy mi identidad creada a lo largo de esta vida, a lo largo de otras vidas, a lo largo de transgeneracional. Ábrete a la pregunta de qué o quién soy. Sencillamente fluye. Ve avanzando en tu camino que irás obteniendo piezas de ese rompecabezas e irán encajando espontáneamente, naturalmente. Si opones resistencia, si crees que ya sabes quién eres, si crees que tú eres toda tu identidad, ¿no? Tus logros de este mundo, tus títulos, tu posición económica, social, política, religiosa, tu nombre, tu apellido, tu nacionalidad,
tu procedencia, tu lengua, tu lenguaje, tu dialecto, tus creencias religiosas, tus ideas filosóficas. Si crees que eres únicamente todos tus fracasos o todos tus éxitos, si crees que has venido únicamente a tener éxito como te lo han enseñado, si crees que eres producto únicamente de tu educación, la educación institucional, si crees que que tus límites te los marca la familia, la cultura, la sociedad, el colectivo humano, y a eso te ciñes, y etcétera, etcétera. Hay muchos otros componentes. Tú puedes seguir viendo de qué está compuesta toda tu identidad individual. Está compuesta de incluso aspectos de colectivos, la cultura, el colectivo humano, la familia, el transgeneracional, aspectos de ti y de otras vidas. Si crees que tú eres eso, te vas a dar cuenta cuando mires, ¿no?, de qué está compuesta tu identidad, el peso tan grande que has venido trayendo y las capas, la profundidad de esa identidad, que es lo que nos ha dificultado ver más allá, vernos más allá, ver en realidad quiénes somos en la profundidad, o quizá por encima de todo eso. Depende de la perspectiva. Recuerda que las palabras tienen connotaciones y depende de quién esté escuchando. Si tu ego, tu ser esencial, las palabras tienen un significado, una importancia, un valor. Estás haciendo juicios siempre que estás escuchando a alguien. Estás basándote en tus prejuicios, los juicios que te has formado previamente, y en tus creencias, las que has aprendido, las que te han implantado, las que tú mismo te has buscado, las que defiendes. Tu realidad está basada en tus creencias. Tus creencias forman tu percepción de la realidad, y como eres el observador, eres el pensador de tu realidad, tú estás creando a partir de esas percepciones. Has de ser consciente también que el ego hace uso, se sirve de los distintos componentes, las distintas fuerzas, entidades, presencias, energías, como quieras llamarlo, que se manifiestan a través de ti desde tu inconsciente. Recuerda que solamente eres consciente del 5, si acaso el 5% de lo que es tu realidad, de lo que haces y lo que decides, de lo que has decidido anteriormente en esta, en otras vidas, en esta o en otras líneas temporales, o lo que han decidido tus ancestros, o lo que han hecho en su momento. Solamente está el 5%, el resto no se ha eliminado, porque recuerda que la energía no se crea ni se destruye. Esas decisiones, esas acciones, todo eso es energía en movimiento, en funcionamiento. Eso no se ha eliminado, eso está en algún lugar, y ese lugar es tu inconsciente. ¿Sí? Todas estas fuerzas, tu niño interior, o sea, tus heridas de infancia, o tus recuerdos de infancia, sean o no tus heridas. Esas personas con las que conectas, todo lo que has heredado del transgeneracional, de tus ancestros, y esas personas a las que llamamos dobles, con las que conectas de forma, digámoslo, especial, con las que tienes algún tipo de lealtad, un contrato, ellas se manifiestan a través de ti o intentan manifestar algo, sea seguir viviendo la misma historia que vivieron en su momento. Intentan reparar algo, intentan liberar algo, intentan sanar algo, intentan vengarse de algo, intentan mantener una estructura de pensamiento, intentan mantener algo, sea lo que sea de lo que se trate esa conexión con ese doble o esos dobles. Esa información está en tu inconsciente. Además de esos otros aspectos tuyos en otras líneas temporales, o lo que llamamos tus vidas pasadas. Como está en tu inconsciente, tú no crees que eso no lo ves y crees que no existe, pero estás viviendo los resultados, los efectos de esas presencias, de esas energías, de esas fuerzas, actuando desde ti mismo, desde dentro de ti mismo, desde esa zona abstracta que llamamos inconsciente. Y el proceso de sanación consiste en hacer consciente lo que está inconsciente, ir reconociendo estas fuerzas, esas energías, esas influencias, no para eliminarlas como si fueran el enemigo, sino para primero reconocerlas como parte de ti, para reconocer a través de estas conexiones
de tu interacción, de los acuerdos que hayas hecho, como todo y todos estamos interconectados y como todos somos uno. Y para tomar conciencia en ese proceso también de que lo que sanas tú tiene un efecto para los demás, incluso más allá de tu familia, más allá de tu clan, más allá de tus ancestros y tu transgeneracional. A todos nos afecta. Cuando uno de nosotros sana algo, todos sanamos. Por eso es clave en este momento de nuestras vidas abrirnos a ser vulnerables, abrirnos a compartir nuestras heridas y nuestros procesos. Porque eso puede estar ayudando a otras personas a tomar conciencia de sus propias heridas, pero también a sanarlas. Ser conscientes del poder que tenemos de autosanación. Como todos estamos interconectados, cada vez que tú estés analizando algo de ti en tu proceso de sanación, estás revisando, por ejemplo, tus heridas, estás tomando conciencia de tus heridas de infancia, por ejemplo, siempre recuerda, ten esto siempre en tu mente, ten esto siempre presente. No se trata de ver únicamente cómo otras personas te hirieron o te afectaron, qué hicieron otros para crear una herida en ti, un trauma, un conflicto que persiste en tu presente. No solamente es acerca de ellos, de lo que hicieron otros, y de cómo eso ha creado sufrimiento en ti o bloqueos. Cuando revisas tus heridas, has de ser consciente de lo que otros te hicieron, del efecto de eso que hicieron en ti, pero también has de ser consciente de cómo manifiestas tú esa herida y todo lo que genera cada herida, cómo lo manifiestas tú hacia los demás, como a veces tú también provocas, ayudas a co-crear heridas a otras personas con otras personas. Y además, sé consciente de cómo tú te autocreas heridas o te reactivas tú mismo las heridas. Entonces es un proceso triangular. La revisión de las heridas implica ser consciente de lo que otros hicieron, de lo que tú haces o hiciste a otros y de lo que tú te haces o te hiciste a ti mismo. Si tienes en cuenta esto, tu proceso vas a experimentar en ese proceso grandes avances. A veces un salto cuántico, vas a encajar mejor la información que vayas despejando, de la que vayas descubriendo y que vayas encontrándole un sentido. Y realmente vas a sentir los movimientos a nivel del campo cuántico, a nivel sutil. Y vas a ver los efectos de ese proceso de sanación con mayor claridad, porque si solamente tienes en cuenta los efectos de lo que otros te hicieron en esta o en otras vidas, o lo que otros le hicieron a tus dobles, y no ves los otros dos aspectos, no los revisas, no te cuestionas sobre eso, tu proceso está incompleto, está cojo. Así que recuérdalo siempre. El proceso de revisión, por ejemplo, de las heridas implica tomar conciencia de lo que otros hacen o hicieron, lo que tú les haces o hiciste y lo que tú te haces o te hiciste a ti mismo.